Buenas tardes, me llamo Jaciel Torres, me especializo en medicinas alternativas. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me gustaría hablar de un concepto en el que todos podemos mejorar. Este concepto se llama madurez. La información que les voy a dar viene de una terapia que se llama neuropsicología biomagnética, que es una técnica que nos permite comprender la forma en cómo pensamos y nos ayuda a entrenar nuestro pensamiento para que sea más eficiente. La madurez podemos definirla de diferentes formas y posiblemente cada uno de nosotros tenga un concepto diferente de lo que es ser maduro. No obstante, me gustaría hablarles de lo que es la madurez, pero desde el punto de vista neuropsicológico. La madurez, en pocas palabras, lo podemos definir como el entendimiento de que nada de lo que yo piense o sienta va a cambiar mis circunstancias. Es decir, una persona madura es aquella persona que entiende que lo único que puede cambiar una situación son sus acciones. Cuando una persona intenta usar sus emociones o sus sentimientos para cambiar una situación o para resolver un problema, eso es inmadurez. Y vamos a explicar de qué se trata esto. El ejemplo perfecto de una total inmadurez es un bebé humano. Los bebés humanos no tienen la capacidad de valerse por sí mismos, a diferencia de los bebés de muchos animales, que ya nacen sabiendo valerse por sí mismos o pudiendo hacer muchas cosas. Un bebé no lo puede hacer. Prácticamente un bebé puede comer, dormir, llorar y hacer sus necesidades y ya. Un bebé no se puede alimentar solo, ni puede hacer la mayoría de las cosas que necesita. Entonces, ¿qué hace un bebé cuando tiene hambre, por ejemplo? Un bebé cuando tiene hambre llora, ¿sí? Es decir, sufre por la necesidad que tiene y lo expresa a través del llanto. La pregunta sería, ¿por el hecho de llorar, inmediatamente va a desaparecer su hambre? Claro que no, el hambre sigue ahí. Lo que pasa ahí es que hay una manipulación emocional del bebé hacia sus padres o su entorno. ¿Por qué? Porque si la mamá o el papá escucha que el bebé está llorando, es decir, que está sufriendo, que tiene una necesidad, inmediatamente trata de saber qué es lo que necesita y se lo da. Si la mamá se da cuenta que el niño está llorando porque tiene hambre, pues lo va a alimentar. Cuando lo alimente, el bebé va a dejar de tener esa necesidad, va a dejar de sufrir y deja de llorar. Entonces, no es que el llanto haya resuelto su problema, porque no se le quitó el hambre por llorar o por sufrir debido a que tenía hambre. Desapareció su hambre porque su mamá tomó una acción o su papá tomó una acción. Pero el bebé lo que hizo fue manipularlos para obtener lo que quería. ¿Sí? Eso en un bebé es perfectamente válido, todos lo hicimos. Es un mecanismo de defensa. Imagínense un niño que no llora o que no pida lo que necesita a través del llanto, pues difícilmente sobreviviría. Entonces es un mecanismo de defensa porque lo necesitamos. Pero conforme va pasando el tiempo y ese bebé ya no es un bebé, tal vez ya es un niño, va siendo capaz de realizar tareas que antes no podía hacer. Por lo tanto, se esperaría que las hiciera o que tomara acciones para resolver sus propios problemas. Ahora imagínense que ese bebé ya no es un bebé, ahora es un niño de 5 años. Y tiene hambre y lo que hace es llorar, tirarse al piso, hacer berrinche porque tiene hambre. La pregunta es, ¿qué diríamos de un niño que hace eso? ¿Es maduro o es inmaduro? Pues claro que es inmaduro porque no se está comportando de acuerdo a su edad. Es decir, está tratando de usar el llanto para resolver un problema o está tratando de usar una emoción para resolver un problema, lo cual es totalmente ilógico, porque lo único que le puede quitar el hambre a ese niño es tomar una acción. Entonces, un niño de 5 años tal vez no se pueda cocinar, pero puede hablar, puede decir que tiene hambre y puede pedir algún alimento o incluso puede ir a tomar algo de la cocina, una fruta, una galleta, algo. Un niño de esa edad ya no se muere de hambre porque no le dan de comer, ¿sí? Entonces, la madurez es precisamente eso, entender que nada de lo que yo sienta o nada de lo que yo piense con respecto a una situación la va a cambiar. La situación sigue estando ahí. Lo único que puede cambiar una situación o resolver un problema son mis acciones. Tengo hambre, tengo que hacer algo al respecto. Pido comida, compro algo de comer o hago algo de comer. Pero por enojarme, por frustrarme, por llorar, no se me va a quitar el hambre va a seguir ahí. Entonces, la madurez es entender que lo único que puede cambiar las cosas
son las acciones, no las emociones y no los sentimientos. Ahora, imagínense que ese niño de 5 años que hizo berrinche porque tenía hambre, ya no tiene 5 años, ahora tiene 15. Y ahora no es que tenga hambre, sino que reprobó un examen en la escuela. Entonces, como reprobó un examen en la escuela, está enojado porque el profesor lo reprobó. La pregunta es, ¿el enojo lo va a pasar? Claro que no, sigue reprobado. En realidad está haciendo berrinche, está siendo inmaduro, está tratando de que su enojo o su emoción le resuelva su problema, o de manipular a su entorno, a sus padres, a sus amigos o a su maestro, para que se sienta mal por él y le resuelvan el problema. Eso es inmadurez. ¿Por qué? Nada de lo que yo sienta o nada de lo que este niño sienta o este joven sienta le va a resolver su problema. Sus acciones, a lo mejor volver a presentar el examen o hablar directamente con el profesor, podría resolver su problema. Pero su frustración, su enojo, su depresión no va a resolver nada. Sigue reprobado. Entonces, la inmadurez es entender que lo único que cambia las cosas son las acciones. Yo tengo un problema, tengo que hacer algo al respecto. Si yo genero una emoción para inconscientemente tratar de resolver el problema, estoy siendo inmaduro. En realidad estoy haciendo berrinche. Así que imagínense ahora que ya no es un joven, ahora es un adulto, tiene 30 años. Y lo corrieron del trabajo. Entonces se deprime porque lo corrieron del trabajo. La pregunta es, por deprimirse, por no salir de su habitación, por estar todo el día en la cama, ¿va a dejar de estar despedido? No, sigue despedido. Sus emociones no pueden cambiar su situación. Lo único que puede cambiar su situación son las acciones. Así que si en lugar de estar sintiendo algo, se pone a actuar, es decir, se sale a buscar trabajo, posiblemente lo encuentre. Entonces sí se va a resolver su problema. Pero nada de lo que yo sienta, nada de lo que yo piense, va a resolver nada. Lo único que puede resolver mi problema son mis acciones. Así que tengo que dejar de sentir y empezar a actuar. Eso es ser maduro, ¿sí? Tener los pies bien puestos en la tierra y actuar de acuerdo a la lógica. Si yo entiendo este concepto, difícilmente me voy a frustrar, me voy a enojar, me voy a deprimir tratando inconscientemente de resolver un problema, porque ahora ya entiendo que lo único que puede cambiar las cosas son mis acciones, ¿sí? ¿Hay alguna persona que se me hace difícil de tratar? Tengo que actuar con respecto a eso. ¿Hay algo que no me gusta en mi vida? Tengo que actuar con respecto a eso. ¿Hay algo que me gustaría cambiar en mí? Tengo que actuar con respecto a eso. Pero usar una emoción o usar un sentimiento para resolver un problema es totalmente ilógico y es inútil porque no va a funcionar. Solamente mis acciones pueden hacer la diferencia. Bueno, este es el concepto de madurez que se maneja en la neuropsicología. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan de la neuropsicología? ¿Qué opinan de la madurez? ¿Creen que a veces hacemos berrinches? Bueno, yo creo que sí. A mí me ha pasado y yo creo que a muchos. ¿Qué me funciona a mí? Cuando yo tengo una situación que no me gusta o algo que me gustaría cambiar o tal vez algún evento no se dio como yo esperaba y empiezo a generar emociones, inmediatamente me imagino como si fuera un niño en pañales, tirado en el piso haciendo berrinche, porque en realidad eso es lo que estoy haciendo berrinche, estoy tratando de usar una emoción para resolver un problema en el mundo real y eso no funciona. Entonces, cuando yo hago eso, inmediatamente se me quita la emoción y empiezo a pensar en qué puedo hacer para resolver mi problema. ¿Qué les parece si lo intentan? Les podría funcionar. Me gustaría que me dieran sus comentarios sobre lo que acabo de decir, cómo entendieron madurez, cómo creen que les puede servir, o si tienen alguna pregunta, alguna duda o cualquier otro comentario, déjenlo aquí abajo en los comentarios, me va a dar mucho gusto leerlos. Fue un gusto volver a hablarles a través de este video, nos vemos en el siguiente.